Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. In illo tempore missus et angelus Gabriel ad eum civitate Galilea cui nomen Nazaret ad virgine desposatam viro cui nomen era Iosef de domo David in nomen Virginis Maria et ingressus angelus eat ad ea dixis Ave, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, quicum audice turbata ex in sermone eius, et cogitava qualis esse ita salutatio, et ad angelus ea, ei netimias Maria. Invenite in gratia apodeum, ecce concipies et in utero et pares filium, et vocabis nomin eius Iesum. Et erit Magnus et Filius Altissimis vocabitur, et David illis Dominus Deus sedentavit, patri eius et regnavit in domo Iacob in aeternum, et regnin eius non erit fini. Dixis autem Maria ad angelus commodo vie istum, quoniam virum non cognosco, et responde angelus dixis, Ei Spiritus Sancto superveniet in te et virtus altissimi, ombravit tibi idioque et quod nascetur ex te sanctus vocabitur Filius Dei, et ecce Elisabeth, cognata tua, et ixas concepit filium in senectute sua, et hic mensis sextus est iris, quae vocatur sterilit, quia non erit impossibile apud Deum omnes verbum, dixis autem Maria, eccentia Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Laus tibi Christi. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con toda la Iglesia Católica vamos a celebrar a la Virgen del Rosario el 7 de octubre. Pero en algunos lugares se celebra el primer domingo de octubre y el 8 de mayo la Virgen del Rosario bajo el título de Pompeya. E inclusive nosotros tenemos el privilegio en la Argentina que en Buenos Aires se encuentra una iglesia antigua en honor de la Virgen del Rosario que se le llama de Nueva Pompeya, que comenzó con los padres capuchinos. Frente a esa realidad de la Santísima Virgen María, nosotros quedamos admirados de lo que Dios ha querido, quiere y va a hacer con la Santísima Virgen María. Y podríamos condensar todo el obrar de Dios de manera misteriosa en la Santísima Virgen María con aquellas palabras que el arcángel San Gabriel le dijo hoy a la Virgen. Le dijo que es llena de gracia. Otras veces hemos comentado este pasaje de San Lucas capítulo 1 versículo 28, donde el ángel la llama llena de gracias, y hemos comentado que la palabra griega hekaritomene, que se traduce en latín como gracia plena, de manera profunda no solo dice llena de gracia, sino dice has sido llena de gracia, eres llena de gracia y serás llena de gracia, mostrando que Dios ha hecho un obrar misterioso en aquella mujer que la podemos identificar en el Apocalipsis en el capítulo 12 como la mujer vestida de sol. Si bien es cierto, esa mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y coronada de su estrella, los padres santos
la van a atribuir a la Iglesia, pero es cierto también que representa a la Virgen Santísima, porque la Virgen es un modelo de la Iglesia acabada, como lo hemos dicho, como Dios quiere llevarnos al cielo, no solo en alma, sino también en cuerpo, y quiere que nosotros disfrutemos del reino de los cielos, del reino de Jesucristo, y por eso Jesucristo es nuestro Redentor y Salvador y ha venido a la tierra a morir en la cruz voluntariamente por nosotros, para que nosotros podamos tener el perdón de los pecados, podamos tener una oportunidad. Pero frente a esta realidad, nos encontramos que la Virgen, como otras veces también lo hemos afirmado, es como un diamante puesto a la luz del sol. La Virgen está puesta a la luz de Jesucristo. La Virgen está unida a Jesucristo. La Virgen es un instrumento privilegiado de Jesucristo. Y al alumbrarla este sol de justicia, que es Jesucristo nuestro Señor, la Virgen como un diamante empieza a alargar millones de colores. Y por eso esos millones de colores que decimos como un diamante a la luz del sol, son las distintas advocaciones de la Santísima Virgen. E invocamos a la Virgen María como Nuestra Señora del Rosario, invocamos a la Virgen María como Nuestra Señora de Guadalupe, invocamos a la Virgen María como la Inmaculada de Luján, invocamos a la Virgen María como Nuestra Señora en su corazón inmaculado, y así la invocamos a la Virgen con diferentes advocaciones, las cuales nos pasaríamos toda la mañana y todo el día diciendo las advocaciones que la Virgen tiene, y nunca terminaríamos de decir cuántas advocaciones, e inclusive se presenta la Virgen con diferentes ropajes. Y todo eso externo representa algo interno. Eres la llena de gracia, has sido la llena de gracia y serás la llena de gracia. Pero frente a esta realidad, la divina sabiduría ha querido ordenar de que la Virgen Purísima nos regalara un instrumento muy privilegiado, al cual llamamos Santo Rosario. En un principio, el rosario no se llamaba rosario, se le llamaba el Salterio de María. ¿Y por qué se le llamaba el Salterio de María? Se le llamaba el Salterio de María porque tiene 150 Ave Marías contando los 15 misterios del rosario. Si contamos cada decena de cada misterio 10 Ave María, los 15 misterios dan 150 Ave María. Y 150 son los salmos del Antiguo Testamento, que son profecías principalmente dadas por el santo y rey profeta David, que nos hablan de nuestro Señor Jesucristo como Mesías, como Salvador, como Redentor, que viene a este mundo para obrar en nosotros. Y por eso, los misterios del Santo Rosario van a esconder los 150 salmos, van a esconder las profecías de nuestro Señor Jesucristo, van a esconder a nuestro Señor Jesucristo. La Virgen en el Rosario nos está dando a Jesucristo. Pero la obra central de nuestro Señor Jesucristo es la redención, la salvación, que Él va a obrar en la cruz, se va a entregar de manera voluntaria en el sacrificio redentor de la cruz. Se va a entregar de tal manera que va a morir en la cruz. Pero esa muerte no es una derrota, es una victoria, porque Cristo en la cruz vence a la muerte, vence al pecado y vence a Satanás y a sus ángeles. Pero Cristo se prepara para esa redención, y por eso los misterios gozosos muestran esa preparación a la redención, a la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo, para morir en la cruz, tiene que serse hombre, tiene que tener una humanidad como nosotros, y por eso se va a encarnar por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Va a tomar carne y sangre de la Santísima Virgen María. Va a tomar carne y sangre de aquella que va a ser su madre. Por eso le dice, el santo ser que va a nacer de ti será Hijo de Dios, será llamado Hijo del Altísimo, y se le pondrá por nombre Jesús, es decir, Dios salva. Y por eso el centro de cada Ave María en el rosario es la palabra Jesús, Dios salva. 150 veces repetimos con los 15 misterios la palabra Jesús, Dios salva. ¿Para qué? Para pedir que la salvación de Cristo entre nosotros. La redención propiamente hablando se realiza en su amarga pasión y muerte en cruz. Por eso está condensada, está
resumida en los misterios dolorosos, en donde se muestra esa entrega total de nuestro Señor Jesucristo. Desde el huerto de los olivos: Padre mío, todo te es posible, aleja de mí este cáliz de dolor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, pasando por una flagelación terrible, una coronación de espinas, llevando una cruz por nosotros, y crucificado y muerto en cruz por nosotros. Pero toda esa redención dio frutos, y los frutos de la redención están condensados, están resumidos en los 5 misterios gloriosos, donde se muestra que Cristo vuelve a la vida, glorioso y triunfante, se aparece a los apóstoles, resucitado, les dice: paz a vosotros, pero muestra las manos, las llagas de sus manos, de sus pies y de su costado, como testimonio de nuestra redención, como testimonio de cómo hemos sido salvos. Por eso el Santo Rosario muestra la preparación de la redención misma y los frutos de la redención. Y dentro de esos frutos de la redención vemos a la Virgen coronada con 2 estrellas. Vemos a la Virgen asunta a los cielos, y nos hace acordar aquellas palabras del Antiguo Testamento, del Cantar de los Cantares, en el capítulo 6, versículo 9 o 10. ¿Quién es esta que va subiendo cual aurora luciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército en orden de batalla? La Virgen es bella como la luna, porque no brilla con luz propia, brilla con la luz del sol que es Jesucristo. Y es llena de misericordia, porque ella viene a traernos el perdón de los pecados en Jesucristo, que lo obró en la cruz. Ella también ha sido redimida, pero de una manera especial y única, porque ha sido preservada de todo pecado, y por eso decimos que la Virgen es inmaculada. La Virgen fue virgen antes, durante y después del parto. Es la única que es virgen y madre a la vez, porque como otras veces lo hemos recordado, Jesucristo salió de la Santísima Virgen, naciendo en la cueva, en el portal de Belén, como la luz atraviesa el cristal sin romperlo. Y así, íntegramente virgen, nuestra Madre es un testimonio vivo del poder de Dios nuestro Señor, del poder de su gracia. Pero ella no escatimó de adoptarnos con mucho dolor como hijos al pie de la cruz. Mujer, he ahí a tu hijo, le dice señalando al apóstol San Juan. Y señalando al apóstol San Juan le dice: ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, la recibió como suya. Es decir, nuestra madre nos adopta como hijos para que nosotros podamos ser hijos en el Hijo. Pero esta Virgen Santísima, que se da con tanto amor, con tanta gracia, se apareció a un siervo de ella en el siglo XIII. Se apareció a Santo Domingo de Guzmán, un 1214, donde ella le pide que rece el rosario, en un momento muy difícil para la Iglesia. Los herejes albigenses, que eran una continuación de los maniqueos, que hablaban de que las cosas materiales eran malas, que había un origen malo y un origen bueno, y que perseguían a los cristianos, y que muchos católicos en Francia estaban dejando de ser católicos, y que la predicación de Santo Domingo no era escuchada. Él recurre a la Madre, ayuna recurriendo a la Madre, reza a nuestra Madre del Cielo, y la Virgen le entrega el Santo Rosario como un arma poderosa para que pueda vencer la herejía, para que pueda convertir las almas. Por eso el rezo del Santo Rosario debe ser un arma poderosa en nuestras manos. Esa arma poderosa del Rosario bendito nos hace que nosotros nos revistamos de Jesucristo, dejemos entrar a Jesucristo en nuestras vidas, dejemos que Cristo se apodere de nuestras vidas, porque en cada misterio del Santo Rosario estás invocando al Redentor, al Salvador del mundo, el fruto bendito del vientre de la Virgen, que es Jesús, Dios salva. Este Jesús que es Dios salva, el fruto bendito del vientre de la Virgen Santísima, que se nos da a nosotros como una prenda de salvación, viene de la humilde esclava del Señor, de aquella que dijo después de escuchar el anuncio del ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Jesucristo se presenta como el siervo de Yahvé, el siervo del Padre Celestial, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores,
Por eso nos recuerda la carta a los Filipenses del apóstol San Pablo en el capítulo 2, que Él, siendo igual a Dios, se hizo siervo, tomó la condición de esclavo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero recibió un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno. Y por eso el nombre de Jesús es invocado una y otra vez cuando rezamos el Ave María en los misterios del Rosario. Los misterios del Santo Rosario, que nos traen patente nuestro Redentor y Salvador, lo precede cada misterio un Padre Nuestro, que es la oración que Cristo nos enseñó. La Virgen nos hace decirle al Eterno Padre, Padre Nuestro, como nos enseñó nuestro hermano mayor Jesucristo. La Virgen nos enseña a confiarnos en la divina providencia y pidiendo que venga su reino, porque pedimos que Cristo vuelva otra vez en su segunda venida para que se acaben los males en el mundo, ya que el trigo crece con la cizaña, ya que el siglo malo está gobernado por el maligno enemigo, el príncipe de este mundo. Pero sabemos que la victoria es de Cristo, y por eso rezamos en el Ave María, el Padre Nuestro, pidiendo que se haga la voluntad del Eterno Padre así en la tierra como en el cielo, pidiendo que no nos deje caer en la tentación, porque tentados vamos a ser. No podemos evitar no ser tentados, pero podemos pedir el no caer, y que nos libre del mal, que nos libre del maligno, que nos libre de toda acechanza, porque tenemos que luchar contra tres enemigos: el demonio y sus ángeles malditos, el mundo que se ha fabricado, los hombres de pecado que no quieren la redención de Cristo, y nuestra propia carne, nuestro hombre viejo, que nos incita a pecar, la inclinación al mal que llamamos concupiscencia. Pero tienes un arma poderosa para luchar contra esos tres enemigos. Esa arma poderosa se llama Jesucristo, Dios nuestro Señor, que la Virgen nos lo está dando a través del Santo Rosario. La Virgen Santísima quiso quedarse en Nápoles, en un lugar llamado Pompeya, donde en otro tiempo Pompeya había sido una finca grande en donde estaban las personas ricas de Roma, los paganos. Se habían cometido muchos pecados en esa Pompeya que había sido destruida por el volcán Vesubio. Y ese lugar la Virgen eligió para mostrar que aun cuando a veces el pecado nos puede llegar aparentemente a destruir, si nosotros nos confiamos en el Rosario Bendito e invocamos a la Virgen puede traer la restauración de Jesucristo y perdonar los pecados. Es más, se valió de un instrumento pecador que convirtió, un doctor llamado Bartolomé Longo, que se mostraba totalmente apartado de Dios, inclusive practicaba el espiritismo, y hasta algunos dicen que había sido hasta practicante del satanismo. Y sin embargo se convirtió, se arrepintió de sus pecados y se hizo apóstol del Santo Rosario. La Virgen le arrebató al demonio un alma y la hizo apóstol del Santo Rosario en la época del Papa León XIII. Y ese lugar de Pompeya, donde había una capilla abandonada, donde la gente no iba casi a rezar, se convirtió en un foco de bendición por medio del rezo del Santo Rosario, con una imagen muy humilde, un cuadro muy pequeño de la Virgen, que inclusive se decía que hasta era feo el cuadro. Sin embargo, se vale de ese instrumento, de ese cuadro humilde, feo, para transformar las almas a través del rezo del Santo Rosario y llevarlas a Jesucristo, para mostrar que no tenemos que mirar tanto los instrumentos, sino que tenemos que mirar más bien el obrar de Jesucristo, que quiere salvarnos a través de su Madre bendita. Por eso hoy, al celebrar la Virgen del Rosario bajo el título de Pompeya y uniéndonos a todos los cristianos para que el 7 de octubre celebremos a la Virgen del Rosario en toda la Iglesia Católica, nosotros también pedimos a la Santísima Virgen que nos convierta y que aplique en nosotros las 15 promesas que hizo la Virgen al beato Alano de la Roche, recordando él el misterio del Santo Rosario que había sido dado a la Santísima Virgen a Santo Domingo y que había caído en el olvido. La primera de las promesas que la Virgen hace dentro de estas 15 promesas
Dice, quien me sirva fielmente rezando el rosario recibirá gracias excepcionales. ¿Por qué vienen gracias excepcionales con el rosario? Porque unimos la oración vocal del Padre Nuestro, el Ave María y Gloria, con la oración mental o reflexión o meditación o contemplación de los misterios de nuestro Salvador Jesucristo, que nos invita a imitarlo. El rosario te invita a imitar a Jesucristo. El rosario te invita a llenarte de Jesucristo. El rosario te invita a revestirte de Jesucristo. El rosario te invita a recibir mejor la Santa Comunión que Jesucristo en persona que viene a ti. El rosario te invita a que puedas participar mejor de la misa, de la renovación del sacrificio de la cruz, donde se realiza el misterio de nuestra redención, aplicando los frutos de la cruz. Por eso el rosario nos trae gracias excepcionales. En el capítulo 4 de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, San Luis María Griñón de Montfort, gran devoto del Santo Rosario, gran propagador del Santo Rosario, nos habla de la importancia de entregarnos a la Virgen como medio corto, fácil, mejor y seguro y rápido para llegar a nuestro Señor Jesucristo. La segunda promesa que hace la Virgen es una especial protección y las mayores gracias a todos los que recen el rosario. Si rezas el rosario con devoción, con fe, aunque a veces no tenga ganas, aunque a veces no me siento atraído por él, pero persevero, la Virgen te promete una protección, la protección de aquella que aplasta la cabeza a Lucifer, aquella mujer que aparece en Génesis 3:15, pondrá enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el suyo, ella te aplastará la cabeza. Por eso, queridos hermanos, debemos buscar unirnos a aquella que tiene el poder de Cristo para aplastar la cabeza, de Lucifer. El tercer promesa de nuestra Madre será, el rosario será una poderosa armadura contra el infierno, destruirá el vicio, disminuirá el pecado y derrotará las herejías. Si quieres dejar el pecado, si quieres entregarte a Jesucristo, si quieres vencer tal vicio que te cuesta, si quieres no caer en la herejía, en los errores contra la fe y no apartarte de la fe católica, reza el Santo Rosario, medita sus misterios, búscalos en la Sagrada Biblia, reflexiona sobre ellos, trata de ver lo que la Iglesia ha enseñado sobre el Santo Rosario. La cuarta promesa, el rosario te hará florecer la virtud y las buenas obras. O sea, el rosario va a fomentar en nosotros el obrar conforme a la imitación de Cristo. La quinta promesa, el alma que se encomienda a mí rezando el rosario no perecerá. No perecerá, ¿qué significa? No va a ser desamparada. La sexta promesa, quien rece el rosario con devoción dedicado a la consideración, o sea, a la meditación de su sagrado misterio, jamás será vencido por la desgracia. Dios no lo castigará en su justicia, no perecerá por una muerte imprevista, y si es justo permanecerá en la gracia de Dios, y será digno de la vida eterna. Esta promesa resalta la magnitud de las gracias que el rosario otorga a quien lo reza. Quien tenga verdadera devoción, dice la séptima promesa, el rosario no morirá sin los sacramentos de la Iglesia. Hoy que hay tanta escasez de sacerdotes, pedir la gracia de rezar el rosario para no morir sin los sacramentos. La octava promesa, quienes rezan fielmente el rosario recibirán durante su vida y al morir la luz de Dios y la plenitud de sus gracias. La novena promesa, liberará del purgatorio a quienes han sido devotos del rosario. La décima promesa, los hijos fieles del rosario merecerán un alto grado de gloria en el cielo. La promesa número 11, obtendrás todo lo que pidas mediante el rezo del rosario. La promesa número 12, todos los que propaguen el Santo Rosario serán ayudados por mí en sus necesidades. La promesa número 13, he obtenido de mi divino Hijo que todos los defensores del rosario tengan como intercesores a toda la corte celestial durante su vida y en la hora de la muerte. La penúltima promesa número 14, todos los que rezan el rosario son mis hijos e hijas y hermanos y hermanas de mi único Hijo Jesucristo. Y por último, quien reza el rosario, la devoción del rosario es una gran señal de predestinación, es decir, de salvación. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que rezar el rosario. En el Evangelio que correspondería al domingo de hoy, domingo 17 después de Pentecostés, se nos muestra, hablando el Señor del mandamiento más grande, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo nos exhorta
a llenarnos de su amor. Su corazón sagrado está lleno de amor, y ese amor del corazón sagrado se expande en nosotros a través del Santo Rosario. El Rosario te invita a amar a Dios sobre todas las cosas, a darle el primer lugar y a descubrir a Cristo en los prójimos. Cuando rezas el Rosario y crees y tienes fe, vas a ver que Cristo, que nos rescató muriendo en la cruz, como lo ven los misterios dolorosos, ha rescatado también a ese hermano tuyo que está al lado tuyo. A esa persona que a veces no te cae tan bien, a esa persona que te hizo daño, a esa persona que habló mal de ti. Y también tienes que pedir por ella. Y si la puedes ayudar, ayúdala, porque vale la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estemos desanimados, recemos el Rosario y veamos el amor de Dios que está obrando y está formando a Cristo en nosotros a través del dolor, a través del sacrificio, y que vale la pena, porque quien muere con Cristo, resucita con Cristo. Cuando reces el Rosario, recuerda ser portador de Cristo, como lo fue la Virgen en el segundo misterio de gozo, cuando visitó a su prima Isabel y llevaba a Cristo en su seno, pero sobre todo llevaba a Cristo en su corazón, porque hizo en todo la voluntad de Dios. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, después de hablar en el Evangelio de este mandamiento más grande, propuso una intriga a los judíos. Les dijo: ¿por qué David dice en espíritu, dijo al Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, diciéndole al Mesías? Quería mostrar que el Mesías, que se le llamaba hijo de David, ante todo era hijo del Eterno Padre, y era Dios. Los judíos rechazaron al Mesías divino, rechazaron al Mesías que se mostraba como Dios hecho hombre, rechazaron el misterio de la encarnación de Dios. Pero nosotros tenemos que abrazarlo. Una de las señales de que se acerca el fin de los tiempos, como lo recuerdan los santos padres, lo recuerda San Luis María Griñón de Montfort y lo recuerdan tantos otros santos, será la conversión de los judíos. Algo imposible. Es una de las señales del fin de los tiempos. Pidamos esa conversión de los judíos, pidamos la conversión de ellos para que acepten al Mesías, para que se conviertan, para que vean las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Jesucristo nuestro Señor. Recemos el Santo Rosario para que aquellos que han abandonado la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica, vuelvan a ella y se conviertan nuevamente y retornen a la única arca de salvación que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, la única Iglesia de Cristo, porque si Cristo es nuestro Salvador, Él utiliza esa arca para nuestra salvación. Recemos el Santo Rosario, como decía hoy la carta a los Efesios, la epístola que corresponde este domingo 17, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. No puede haber mucha fe, tiene que haber una sola fe. No pueden haber muchas iglesias contradictorias, tiene que haber una sola iglesia. Y esa iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Y esa iglesia de Cristo tiene en cada uno de sus hijos una madre que se llama la Siempre Virgen María. Por eso, pido a la Virgen del Rosario bajo el título de Pompeya que nos bendiga, que nos proteja, que nos dé a ese niño divino que tiene en sus manos, a Jesucristo nuestro Señor, y que con el rosario en la mano podamos realmente vencer al maligno enemigo, y viendo la cruz de Cristo, donde Él se entregó por nosotros, continuaremos la Santa Misa, donde se renueva el sacrificio de Cristo en la cruz, y unamos a ese sacrificio nuestros dolores, nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras cruces, nuestras luchas, nuestras tentaciones, nuestras debilidades, y digamos, desde lo más profundo de nuestro corazón, aquella que nos dio el fruto bendito de su vientre, que es Jesús, aquella que es Reina y Madre de Misericordia, aquella que es vida, dulzura y esperanza nuestra, aquella que nos ama tanto, digámosle, ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima.